No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tenía 7 años cuando ocurrió algo que, por más años que pasen, no logro olvidar. Era un día cualquiera. Estaba en mi habitación, recostada en la cama con mis lápices de colores esparcidos por todas partes, dibujando como solía hacerlo cada vez que me aburría. No recuerdo exactamente qué estaba coloreando, pero seguramente eran sirenas o castillos flotantes. A esa edad, yo era una niña bastante tranquila, imaginativa y bastante feliz en mi mundo interior. Vivíamos en una casita de campo en Gales, muy antigua, de esas que tienen siglos de historia encima. Literalmente, nuestra casa tenía más de 300 años. Era una de esas construcciones antiguas de una arriba y dos abajo, lo que significa que tenía una sola habitación arriba y dos abajo. Mi madre la había dividido con una simple pared delgada de madera, así que técnicamente mi cuarto y el suyo estaban en la misma habitación, separados solo por esa partición, sin puerta ni pasillo. La mía abría directamente hacia la suya y como buena niña pequeña siempre dejaba la puerta abierta. Recuerdo que ese día mi madre estaba abajo, probablemente en la cocina preparando algo o atendiendo llamadas, y yo estaba sola arriba. Todo estaba en silencio, salvo por los sonidos de mis lápices sobre el papel. Levanté la vista por instinto. No sé si por aburrimiento o porque sentí algo, y fue entonces cuando lo vi. Sentado como si nada, encima del armario de mi madre, había un hombre, pero no cualquier hombre. Era un monje budista. Llevaba una túnica de color naranja brillante, con bordes rojos y dorados, y estaba en posición de loto, con las piernas cruzadas, completamente inmóvil. Sonreía, no de una forma burlona o extraña, sino con una expresión serena, como si estuviera en paz absoluta. Me miraba. Yo lo miraba. No tuve miedo, y eso es lo más raro de todo. Cualquier niño de 7 años, al ver a un desconocido sentado encima de un armario, debería haberse echado a gritar. Pero número. Lo único que sentí fue una especie de asombro silencioso. Era tan extraño, tan fuera de lugar, pero a la vez no daba la sensación de ser una amenaza. Estuvo ahí quizás 10 segundos, 10 largos segundos donde no pasó nada, pero yo sentía como si el tiempo se hubiera estirado. Luego, sin moverse, simplemente dejó de estar ahí, como si alguien hubiera cambiado de canal o apagado una imagen proyectada. No desapareció de forma dramática, no se desvaneció con brillos ni humo, simplemente ya no estaba. Lo curioso es que en ese entonces yo no tenía ni idea de lo que era un monje budista. Nunca había visto uno, ni en persona ni en la televisión. En mi mente infantil lo llamé el indio, porque había visto en alguna película, creo que La Princesita, que algunos hombres indios llevaban ropa de colores brillantes. Para mí, ese hombre era eso, un señor raro, vestido como los personajes de las películas que daban en la tele. No fue hasta años después, cuando ya tenía unos 11 o 12 años y empecé a ver documentales y más series, que reconocí claramente lo que había visto aquel día. Un monje budista tibetano. El atuendo, la postura, el gesto, todo encajaba. Pasé años sin contarle a nadie. No porque quisiera ocultarlo, sino porque yo misma no sabía cómo explicarlo sin sonar rara. ¿Cómo dices, vi un monje flotando sobre el armario de mi madre y me sonrió? Era una de esas cosas que simplemente guardas como un recuerdo extraño y sigues con tu vida. Cuando fui mayor y empecé a aprender sobre meditación y espiritualidad, más por curiosidad que por otra cosa, volví a pensar en él. Me pregunté si quizá, solo quizá, ese monje estaba meditando en algún lugar del mundo tan profundamente que, de alguna forma, su conciencia apareció en mi habitación, como si se hubiera desviado por accidente, o como si yo hubiera sido una especie de receptor sin saberlo. No tengo una respuesta. Nunca volví a ver algo parecido. Ninguna aparición, ninguna figura, nada más que me hiciera pensar que era parte de una serie de eventos. Fue un único momento. Un encuentro completamente fuera de lugar, con una presencia que no debía estar allí, pero que lo estuvo, y que me dejó, para siempre, con la sensación de que el mundo, y nuestra percepción de él, es mucho más raro y complejo de lo que creemos. A veces, cuando paso por un templo budista o veo un documental sobre monjes tibetanos, me acuerdo de esa sonrisa. No sé si era una casualidad, un sueño lúcido, una falla en la realidad, o si realmente, en algún rincón del planeta, un monje se concentró tanto que apareció por error en la habitación de una niña galesa. Pero te juro que, sea lo que sea, fue real para mí, y todavía lo es.
Nunca he sido de los que se asustan fácilmente, y menos en mi propia casa. Vivo solo desde hace unos años, pero nunca me siento completamente solo porque tengo a Rocco, mi Shar Pei. Lo adopté cuando tenía apenas unos meses y yo acababa de pasar por una separación complicada. Fue como si él también me hubiera elegido a mí. Me lo entregaron arrugado, gordito y serio. Y desde entonces ha sido mi mejor amigo, mi sombra, mi compañero silencioso. Rocco es un perro raro. No es de ladrar mucho ni de hacer escándalo, pero siempre está pendiente. Si me levanto al baño a las 3 de la mañana, él va detrás como escolta. Si estoy mal, se me queda al lado sin moverse. Tiene esa forma de mirar que te hace sentir que realmente entiende. No es solo un perro, es como un pequeño guardián peludo que sabe más de lo que debería. Una noche, después de una cita bastante buena, lo suficiente como para tener la cabeza en las nubes, llegué a casa como a las 11. La casa estaba a oscuras, pero no prendí ninguna luz. No es que fuera flojera, simplemente no la necesito. Ya conozco cada rincón, cada mueble, cada esquina. Caminé directo hacia el baño, como siempre. Al salir, ya de regreso hacia el cuarto, sentí que choqué con algo. Fue ese golpe suave pero firme que uno ya tiene grabado. El cuerpo cálido, la altura exacta, a la mitad de mi muslo. Esa textura arrugada que tiene Rocco. Automáticamente bajé la mano, como lo hago siempre cuando pasa junto a mí, y le dije: «Te amo, viejo. Deberías estar durmiendo, pero buen chico por revisar que esté todo bien». Era lo más normal del mundo. Ni siquiera lo pensé. Me pareció tierno que me estuviera esperando. Llegué a la puerta del cuarto, que estaba casi cerrada. La empujé con una mano, al mismo tiempo que prendí la luz, y ahí fue cuando algo no cuadró. Rocco estaba en la cama, dormido profundamente. Ni siquiera me miró al instante. Apenas cuando la luz lo molestó, levantó la cabeza con esfuerzo después de sacarlo de un sueño profundo. Se me quedó viendo medio confundido, parpadeando lento. Ahí estaba, estirándose con esa cara que parece de anciano, como si nada. Pero entonces me cayó el 20. ¿Cómo era posible? Yo había chocado con él en el pasillo. Lo sentí, lo toqué, le hablé. No fue un presentimiento o una sensación vaga, fue físico. Incluso sentí esa especie de resoplido que hace cuando le hablo de cerca. Y sin embargo, ahí estaba, todavía echado en la cama, tapado parcialmente con la manta como siempre le gusta. No se había movido. Me quedé quieto sin saber si retroceder o revisar el pasillo. Fui de nuevo, encendí todas las luces. No había nada. El pasillo estaba vacío. Ningún mueble, ninguna bolsa, ningún objeto con el que pudiera haberme confundido. Además, no escuché nada. Si Rocco se hubiera bajado de la cama, caminado hasta el pasillo y luego vuelto a subir sin que yo lo notara, habría escuchado el sonido de sus uñas contra el piso de madera, o su respiración, o al menos el crujido del colchón cuando sube. Pero no hubo ningún ruido, nada. Solo ese momento inexplicable en el que algo que parecía ser mi perro me rozó en la oscuridad y luego desapareció. Volví al cuarto y Rocco me seguía mirando desde la cama, como si él también notara que algo raro estaba pasando. Me senté junto a él, le acaricié la cabeza y se volvió a acomodar, confiado, como siempre. Esa noche dormí mal, no de miedo, pero sí con la sensación de que había vivido algo que no debía haber pasado. Desde entonces, Rocco y yo seguimos como siempre. Caminatas diarias, siestas compartidas, su cara seria pidiendo croquetas como si fuera un rey. Pero cada vez que paso por ese pasillo de noche, en la oscuridad, ya no me siento completamente solo. Y no lo digo por Rocco. No sé si fue un glitch, un eco de otra realidad, o algo que tomó su forma por alguna razón. Pero lo que sea que fue eso, sabía muy bien cómo se siente mi perro. Y caminaba por la casa como si también la conociera. Cuando tenía 15 años, vivía con mi mamá y mi hermanito en un barrio tranquilo. Siempre fui de mente abierta. Me criaron con la típica mezcla entre religión y supersticiones de familia, así que crecí creyendo que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Y además, desde chiquita, tengo esta especie de instinto raro, como una alarma interna que a veces se activa sin razón aparente. Esa tarde de viernes estaba en casa esperando a Valeria, mi mejor amiga. Íbamos a cuidar a los hijos de una vecina de su tía. No era muy lejos, apenas unas cuantas millas por una carretera conocida, una recta con una curva larga al final.
el típico lugar donde jamás imaginarías que algo pudiera salir mal. Cuando Val llegó, subí a su coche, un sedán algo viejo pero confiable. Me subí del lado del pasajero, puse el bolso a mis pies y me abroché el cinturón, como siempre. Pero justo antes de que arrancara, Val se lo quitó y me dijo: «Ay, no hace falta, son 10 minutos, además, esto aprieta horrible», y se rió. Yo iba a decirle algo, pero en ese preciso instante escuché una voz que no era la suya, ni la mía, ni de nadie conocido. Fue como si alguien se hubiera metido en el coche con nosotras y me gritara al oído, con urgencia y miedo real: «Pónganse los cinturones ahora». Valeria no reaccionó, así que supe que solo yo la había escuchado. Me quedé paralizada un segundo. El tono de esa voz, no sé cómo explicarlo, era como una mezcla entre madre protectora y alguien que ya sabía lo que iba a pasar. «No, en serio, ya fuera de broma, ponte el cinturón», le dije a Val, intentando sonar tranquila, aunque por dentro tenía el corazón disparado. Ella me miró, medio divertida, pero también algo inquieta, y se lo volvió a poner. Arrancamos. Tomamos la carretera como siempre. El sol se estaba poniendo, pero todavía había luz. Íbamos charlando de cosas de la escuela, de un chico que le gustaba a Val, nada raro, hasta que, llegando a esa curva larga que bordea unos campos abiertos, pasó. Un coche oscuro, creo que una camioneta, salió de una calle de tierra a toda velocidad, sin frenar ni mirar. Valeria gritó, frenó con fuerza y giró el volante, pero no hubo forma de esquivarlo del todo. Nos dio en la parte trasera del lado del conductor, lo que hizo que el coche perdiera el control. Todo se volvió un torbellino. Sentí como el coche se levantaba y luego empezamos a volcar. 1, 2, 3 vueltas completas. El sonido era ensordecedor. Metal golpeando contra el asfalto, vidrios estallando, mi bolso volando, gritos y esa sensación en el estómago, como si flotaras por segundos entre golpe y golpe. El coche finalmente se detuvo con un golpe seco en la zanja del costado, de costado, como encajado entre unos matorrales. Había un silencio denso, solo se escuchaba el tic-tic del motor apagado y el pitido en mis oídos. Me dolía el brazo izquierdo y tenía la cara cubierta de polvo y pequeños vidrios. Valeria estaba llorando, pero consciente. Los 2 cinturones seguían puestos. Pasaron solo unos minutos y ya había gente que se había detenido a ayudarnos. Llamaron a emergencias. Llegaron los bomberos, los paramédicos y hasta un policía de tránsito. Nos sacaron con cuidado por la puerta del acompañante que, por milagro, se podía abrir. Mientras me revisaban, uno de los paramédicos me miró y dijo algo que me marcó. Sin los cinturones no hubieran sobrevivido. Una vez en el hospital, confirmaron que solo teníamos golpes menores. Val se esguinzó la muñeca. Yo tenía algunos puntos por un corte en la frente, pero nada grave. Los doctores no podían creer que hubiéramos salido caminando. Valeria me miró mientras esperábamos que vinieran nuestras mamás. Me dijo en voz baja: «¿Qué fue eso que dijiste que sentiste antes de salir?». Le conté lo de la voz, lo de cómo sonaba, lo que dijo, lo que me hizo sentir. Se quedó callada, seria, y después solo murmuró: «Sea lo que sea, gracias». Nunca volví a escuchar esa voz, ni en sueños ni en momentos de peligro, solo esa vez. Pero te juro que estuvo ahí, como si alguien me hubiera estado cuidando desde otro plano, desde un lugar que no entiendo. Y hasta hoy, cuando alguien se sube a mi coche y dice «no hace falta cinturón si no vamos lejos», me dan ganas de gritarles esa misma frase: «Pónganselos ahora». Esto pasó hace unos años, pero todavía me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Fue durante una de esas etapas en las que estaba obsesionado con salir a caminar por lugares olvidados, explorando pueblos abandonados y rutas poco transitadas, lejos de cualquier señal de celular o ruido de ciudad. En esa época trabajaba desde casa con horarios flexibles, así que los fines de semana me perdía en el bosque todo el tiempo. Era como una especie de terapia personal. Salir solo, caminar hasta donde ya no hubiera señales de civilización y simplemente desconectar. Un sábado en particular, decidí visitar los restos de un pueblo abandonado del que había leído en un foro de exploradores urbanos. No era un lugar turístico ni marcado en mapas normales. Para llegar hasta allá, tenías que caminar varios kilómetros, cruzar un arroyo 3 veces usando troncos caídos como puentes improvisados y seguir senderos apenas visibles cubiertos de hojas y ramas. Era un trayecto difícil y no lo hacía cualquiera.
Ese día ya llevaba unas 5 millas metido en el bosque. Hacía calor, pero la sombra de los árboles lo mantenía soportable. Iba solo, como siempre, con mi mochila, agua, un par de snacks y mi navaja de bolsillo por si acaso. En medio de ese silencio absoluto del bosque profundo, algo azul brillante llamó mi atención entre los árboles, a unos metros más adelante. Me detuve en seco. Era un color que no tenía sentido en ese entorno natural, y mucho menos tan profundo en el bosque. Me acerqué con cuidado, entre curioso y desconfiado, y ahí fue cuando lo vi. Un hombre mayor, debía tener unos 60 o 70 años, estaba sentado en la rama baja de un árbol grueso, como si llevara ahí un rato. Llevaba una pijama de satín azul brillante, como las que ves en catálogos de ropa cara que nadie realmente usa, y no tenía zapatos, nada. Los pies desnudos, colgando de la rama como si estuviera en su jardín trasero. Lo más raro era que estaba perfectamente limpio, su pijama sin una mancha, el cabello peinado, la cara rasurada, como si acabara de salir de su cama, pero estaba en medio del bosque, a horas de cualquier casa o camino decente. Lo más perturbador, sin embargo, fue su risa. Cuando me acerqué más, empezó a reír. No era una carcajada de loco ni una risa burlona. Era una risa constante, suave, como si algo le hiciera muchísima gracia. Pero esa risa me puso los pelos de punta. No sé cómo explicarlo, algo no cuadraba. Sonaba demasiado cómodo, demasiado fuera de contexto para estar donde estábamos. Pasé cerca del árbol, intentando actuar normal, como si esto fuera completamente lógico. Le hice un gesto con la cabeza, medio saludo, medio todo bien, no quiero problemas, y él solo siguió riendo. No dijo una palabra, solo reía, mirándome fijamente. Seguí caminando unos pasos más, sin girarme. Me sentía observado, incómodo. Entonces, de repente, la risa se detuvo, como si alguien hubiera apretado un botón. Me detuve y giré la cabeza por pura curiosidad. Ya no estaba, literalmente, no estaba. El árbol seguía ahí, por supuesto. No había ramas rotas, ni hojas moviéndose, ni ruidos de alguien alejándose, nada. Como si nunca hubiera estado ahí. Era imposible que alguien se bajara de un árbol sin hacer un solo sonido en un bosque como ese, donde todo cruje o se rompe con solo respirar. Me quedé ahí, mirando el lugar exacto donde había estado sentado, tratando de entender qué acababa de pasar. Lo pensé una y otra vez. ¿Un bromista? Imposible. ¿Un loco escapado? Muy limpio. ¿Un senderista excéntrico? En pijama de satén azul y descalzo, 5 millas dentro del bosque. Volví al camino, pero esa imagen me acompañó todo el resto del día. No terminé la ruta como planeaba. Di media vuelta después de media hora más de caminata. Ya no me sentía solo, sino observado, como si el bosque no fuera tan vacío como parecía. Llegué a casa al atardecer, sin contarle a nadie. Al principio me convencí de que fue producto del cansancio, de mi imaginación o de algún reflejo extraño, pero no. Yo lo vi, yo lo escuché, estaba ahí. Con el tiempo empecé a pensar, ¿y si no era alguien real, como nosotros entendemos la realidad? ¿Y si ese tipo estaba realmente acostado en una cama a cientos de kilómetros, teniendo una especie de sueño vívido, una experiencia extracorporal, sin tener idea de que se proyectó en medio del bosque frente a un desconocido? ¿Era un fantasma? ¿Un eco del pasado? Porque eso fue lo más inquietante de todo. Su presencia no se sentía agresiva ni peligrosa, solo fuera de lugar, como si él tampoco supiera cómo había llegado ahí. Hasta hoy sigo pensando en él de vez en cuando, en su risa, en el azul brillante del pijama, en lo imposible que fue su aparición y su desaparición. Nunca he vuelto a ver nada parecido, y no he vuelto a explorar tan lejos solo, porque si ese hombre no estaba realmente ahí, entonces, ¿qué más podría estarlo sin que lo veamos? Hace un par de años trabajé como bartender en un restaurante de brunch bastante popular. Era uno de esos lugares modernos, siempre llenos, con música alta, meseros corriendo por todos lados y filas de gente esperando por una mesa desde las 10 de la mañana. El tipo de sitio que abría a las 9 y ya a las 9:15 parecía un festival. Yo llevaba apenas un par de semanas ahí. Era mi primer trabajo serio como bartender. Y aunque ya tenía algo de experiencia sirviendo copas en eventos más pequeños, ese lugar era otro nivel. Todo lo servíamos directo de grifos, cerveza artesanal, kombucha, spritzers y hasta sangría, tanto roja como blanca.
Era práctico, sí, pero también un dolor de cabeza si se acababa algo a mitad de la locura del servicio. Esa mañana de sábado estábamos en pleno caos, la barra estaba llena, los pedidos no paraban y yo apenas me daba abasto. En medio de todo eso, me di cuenta de que el grifo de sangría roja ya no daba ni una gota. Me quedé en blanco. Sabía que venía de un barril en la cámara refrigerada, pero nunca me habían enseñado cómo cambiarlo. Así que llamé a Diego, uno de los bartenders más antiguos. Me acompañó a la cámara y buscamos el barril marcado como sangría roja. Lo abrimos para asegurarnos y lo que vimos fue vino blanco. Pensamos que quizás nos habíamos equivocado, así que revisamos los otros 2 barriles que había en la misma sección, también blanco. Los 3 nos miramos confundidos. ¿Habían llenado todos los barriles con sangría blanca por error? Llamamos al gerente del turno, Miguel. Vino con una linterna, miró dentro del barril y confirmó lo que nosotros estábamos viendo. Vino blanco. Incluso sirvió un poco en un vaso plástico y lo sostuvo bajo la luz. Blanco, sin duda. Nos dijo que esperáramos un momento y fue a buscar al otro gerente, Tomás, que también estaba por ahí. Tomás llegó como si nada, medio bromeando, y Miguel le explicó la situación. Pusieron blanco en todos los barriles, mira este por ejemplo. Tomás se asomó, alumbró con la linterna y entonces se detuvo, frunció el ceño, giró el barril un poco y dijo: ¿Qué dicen? Este es vino tinto. Los 3 nos acercamos otra vez, miramos dentro, y sí, era vino tinto, oscuro, con ese tono profundo que no puedes confundir con blanco, ni en broma. Nos quedamos en silencio. Diego y yo nos miramos con cara de ¿estamos locos? Miguel agarró el vaso donde había servido el vino blanco hace un minuto y lo comparó con lo que ahora estaba saliendo del grifo. No había forma, era tinto. Claramente, definitivamente, vino tinto, como si todo lo anterior no hubiera pasado. No sabíamos qué decir. Nadie entendía qué acababa de ocurrir. No fue que nos confundimos, los 3 vimos vino blanco, lo probamos, lo servimos en un vaso, y ahora era como si el universo hubiera hecho control más Z y nos devolviera una versión distinta de la realidad. Miguel, que era muy práctico, solo dijo: bueno, problema resuelto, supongo, y se fue. Tomás también. Diego se encogió de hombros y regresó a la barra, pero yo me quedé un momento más ahí, frente al barril, tocándolo, mirándolo, con esa sensación rara de haber presenciado algo que no debía pasar, algo que no tenía sentido. Nunca volvimos a hablar del tema. Fue como si, colectivamente, decidimos no tocarlo más. Terminé renunciando un mes después. El ambiente era pesado, y aunque no lo decía en voz alta, esa experiencia me había dejado con un nudo raro en el pecho, como si la realidad, por un segundo, hubiera hecho un parpadeo, y nosotros fuimos testigos de ese error. Hasta hoy, pienso en ese momento cada tanto, cuando veo una copa de sangría, cuando paso frente a un restaurante con barriles, y no porque quiera una explicación lógica, es más como una cicatriz invisible, una de esas cosas que te recuerdan que hay momentos donde la lógica no alcanza, donde simplemente no estás tan segura de que el mundo funcione como crees. Y sí, ese barril todavía me da vueltas en la cabeza. No soy alguien dramático, pero ese sueño me salvó de presenciar una tragedia. Siempre me consideré una persona bastante introvertida, con buenas habilidades sociales. Me gusta tener todo bajo control, que las cosas salgan como estaban planeadas. Pero también tengo esa parte que escucha cuando algo en el cuerpo te dice: fíjate en eso, hay algo raro. Y esa parte mía fue la que terminó evitando algo que pudo haber sido una tragedia. Hace unos años trabajaba como asistente de escenario en una escuela secundaria católica. Era una producción musical, algo bastante grande para el tamaño de la institución. Teníamos ensayos todos los días, decenas de chicos corriendo por todos lados, escenografía, luces, micrófonos, y una monja, la hermana Clara, que dirigía el musical con más intensidad que un general en una batalla. Ella no se andaba con rodeos. Llevábamos semanas armando todo. La estructura de luces, los paneles del fondo, el montaje de la escenografía, todo parecía ir bien. Pero una noche, después de un ensayo especialmente largo, tuve un sueño raro, uno de esos que te dejan con mal cuerpo cuando te despertás. En el sueño estaba parado en el fondo del escenario, justo en la parte técnica, y veía cómo una de las barras de luces del fondo, la que está colgada en la parte más alta, se soltaba de un lado y caía. No caía con violencia, pero sí con fuerza, directo al escenario donde estaban los chicos cantando.
Me desperté transpirado, con el corazón a mil. No era una pesadilla cualquiera, era como si lo hubiera vivido de verdad. No pude sacármelo de la cabeza, así que al día siguiente fui con la hermana Clara. Hermana, sé que va a sonar ridículo, pero tuve un sueño en el que la barra de luces del fondo se caía, y no sé, tengo un mal presentimiento. Pensé que me iba a mirar como si estuviera loco, pero para mi sorpresa me escuchó con atención y me dijo algo que no me esperaba. Si algo te lo dice, hay que prestarle atención. Vamos a revisar eso hoy mismo. Llamamos al director técnico de luces, un tipo meticuloso que había trabajado en producciones más grandes. Revisó la barra en cuestión y, para nuestra sorpresa, no tenía cadenas de seguridad. Solo estaba sostenida por dos abrazaderas principales. Técnicamente estaba bien, pero si una sola se vencía o fallaba, la barra se iría abajo. No dijo mucho, solo trajo dos cadenas gruesas y las colocó con mosquetones reforzados. Listo, yo sentí que ya podía respirar más tranquilo. El problema fue que el sueño no fue solo una advertencia, también fue una especie de anticipo. Durante la función matinal del primer fin de semana, yo estaba detrás del telón lateral, cuidando que los chicos entraran a tiempo a sus escenas. Todo iba bien hasta que, en medio de un número musical, escuché un sonido metálico seco, un clac fuerte, el sonido de algo soltándose. La barra del fondo se había soltado de uno de los extremos, así, sin más, tal como en el sueño. Pero esta vez, en vez de caer, quedó colgando, sujeta por las cadenas que habíamos puesto 2 días antes. Osciló peligrosamente, pero no se vino abajo. El técnico la aseguró con cuerdas y detuvimos la función unos minutos. Nadie salió herido. Los chicos ni se enteraron del todo. Después del susto, nos sentamos con la hermana Clara y el técnico. Estábamos todos en shock. Bueno, dijo ella mientras se acomodaba el hábito. Menos mal que creímos en tu sueño, ¿no? Nos reímos un poco, pero el ambiente seguía tenso. La posibilidad de que eso hubiera pasado sin cadenas, ni quiero imaginarlo. Desde entonces, cada vez que tengo un presentimiento o un sueño raro, le presto atención. No siempre significan algo, claro, pero después de ese episodio entendí que a veces lo inexplicable está ahí para avisarte, no para asustarte. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.